ingoa comeraji o hangapico. Te me ena Rapa Nui Mooku, me hopea o te hauhaa. Mai Rapa Nui au I poreko ai, mai Rapa Nui au I nui ai, I vi'e ai. Mai Rapa Nui au I ite ai, ajeto kuara, e ojoena. El ser Rapa Nui no solamente se define en una palabra, creo que el ser Rapa Nui se porta. Es como llevar siempre sobre ti un abrigo que te protege, que te guía, y a mí en lo personal es lo que me hace sentir que pertenezco a un espacio físico, a un territorio, que pertenezco a un lugar que me explica en el entorno y que me guía al saber de dónde vengo. Sentir que hay un espacio de origen me hace sentir una persona más segura y también me hace sentir que sé hacia dónde voy. Yo, Meraji, me comprometí a que, al haber estudiado arqueología, quería transmitir y traspasar estos conocimientos a mi propia gente y hacerles ver que este lugar al cual pertenecemos es un espacio único en el mundo, que tenemos que atesorar, respetar, que tenemos que cuidar, porque no hay otro. Ser Rapa Nui para mí es todo, es una gran responsabilidad, pero a la vez también me hace ser una persona muy completa y muy feliz de saber que provengo de un espacio que tiene una historia cargada de cosas buenas, de cosas malas, pero que hay una historia. Y una historia que podemos seguir tejiendo de aquí hacia el futuro. Pero para eso tenemos que comprometernos todos a poder seguir cuidando nuestra hermosa Rapa Nui. Así que yo feliz del lugar en el cual me tocó nacer, del lugar al cual pertenezco. Para mí ser Rapa Nui es uno de los orgullos más grandes que puedo tener como persona. Y Orana, Maurur.